Existen dos tendencias doctrinales que siempre han ido en oposición. Y es con relación a la doctrina conocida como la soteriología. ¿Es el hombre salvo por sí mismo o por su propia capacidad o es Dios quien lo salva? Esta doctrina tiene muchas directrices y una de ellas es la fe. La Biblia dice que la fe es el medio por el cual alcanzamos salvación, pero ¿es la fe originada en el hombre o es completamente un don de Dios? Esta controversia ha sido histórica, desde los tiempos del gran teólogo Agustín de Hipona frente al gran hereje Morgan Pelagio. Fue esta también la controversia entre Martín Lutero y Erasmo de Rotterdam, y ha sido la controversia entre calvinistas y armenianos durante los últimos 400 años. Afectó tanto la caída de Adán al hombre que no puede ni tan siquiera ejercer fe en Dios para salvación. Durante este debate analizaremos estos dos puntos doctrinales y llegaremos a una conclusión poniendo como balanza la palabra de Dios y no los argumentos humanos. Esperamos que les sea de gran bendición este audiovisual. Que la fe, o sea, el hombre tiene fe todavía, aún después de caer. ¿Es así o no? Aunque el hombre cayó, no está inhabilitado completamente para creer. ¿Correcto? El pastor de mí sostiene que no, que junto con la caída, que no, perdió la fe. Entonces, no tiene fe, tiene que esperar que Dios se la otorgue, se la conceda. Sin más preámbulos, vamos a orar. Vamos a orar en esta noche. Y el Señor nos bendiga, nos acerque cada día más a su palabra. Jesús, ese es nuestro único propósito. Estamos aquí en esta noche para cantarte a ti, para recordar tu muerte y tu resurrección, Señor. Para ver si podemos entender un poquito mejor tu palabra, Señor. Señor, te ruego que ninguno aquí salga confundido, sino más animado, más fuerte en la fe, creyendo, Señor, creyendo que tu sacrificio en la cruz del Calvario, mediante ese sacrificio tú abriste una puerta y tú eres esa puerta, Dios. Señor, tú no escatimaste en tu propio Hijo para que viniese y muriera por todo nuestro pecado, Señor, por nuestra pobreza, por nuestra... Señor, no teníamos otra manera. Dios, te rogamos que al acercarnos a ti podamos descubrir a través de tu palabra, Señor, lo que necesitamos para vivir en esta vida. Tu palabra dice, escudriñad las Escrituras porque en ellas parece que está la vida eterna. Perdona en nosotros, Señor, cualquier autosuficiencia, cualquier pretensión, sino solamente que cuando sacamos de aquí, aún en cada uno de los que van a escuchar, Señor, tú pongas el deseo de estudiar más, de indagar, de buscar, Señor, de escudriñar, no solamente leer las Escrituras. Ayúdanos, Señor, a través de tu palabra, acercarnos a ti y ver cómo podemos ser mejores testigos tuyos aquí en la tierra, Señor. Ayúdanos a librarnos de falsa doctrina, Señor, que tanto están compartiendo o quieren compartir a tu iglesia. Guárdanos del maligno, como tú oraste, Señor. Guárdanos del maligno. Tú oraste por nosotros y oraste para que no nos quitaras del mundo, sino que se nos fuese guardado del mundo. Ayúdanos. Que estas palabras que mis hermanos van a tener, que nos sirva de edificación, de ayuda, de ánimo, de aliento, para continuar la carrera, hasta que tú vuelvas otra vez, Señor. Y realmente tú develes nuestros ojos, Señor, y podamos entenderlo todo claramente. Gracias, Jesús. Gracias por la pasión de todo siervo tuyo, que no es más que servirte y adorarte a ti. Gracias. En nombre de Jesús. A partir de que yo tome el micrófono, suena, va a sonar un timbre, usted se va a dar cuenta, entonces en ese momento yo tengo que terminar. ¿Ya?
¿La fe proviene del hombre o proviene de Dios? Es una pregunta. Pero primeramente, vamos a tocar 3 puntos principales. ¿Qué es la fe? ¿Qué propósito tiene la fe? ¿Y qué función cumple la fe? Vamos a ver en primer lugar, según Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, quiero decirle rápidamente que la segunda parte de este versículo es una oración subordinada, ya que si nosotros quitamos esta parte de la oración no carece de sentido. Sin embargo, si nosotros quitásemos la primera parte y leyésemos la convicción de lo que no se ve, no nos diría nada, ¿verdad? Así que bien podemos utilizar la primera parte del versículo. Es pues la fe la certeza. ¿Qué es la fe? La certeza. ¿De qué? De lo que se espera. Ok. La fe es la respuesta interna a una proposición externa. O sea, la certeza es la actitud que hay en el ser humano, es una respuesta que viene de su interior. ¿A qué? A lo que se espera, a lo que viene de afuera, el mensaje de salvación, que es una proposición externa. ¿Hasta aquí estamos todos juntos? Ahora, ¿qué propósito tiene la fe? Para esto vamos a hacernos una pregunta también. ¿Cuándo el hombre pecó por primera vez? Esa pregunta es para usted. La mayoría de las veces que yo he hecho esta pregunta siempre me contestan lo mismo. ¿Cuándo el hombre pecó por primera vez? Cuando el hombre comió del árbol que Dios le había prohibido. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Lamento decirle que mi criterio no es igual. El hombre pecó por primera vez cuando se enorgulleció queriendo ser igual a Dios. En Génesis capítulo 2 versículo 17 el Señor le dijo: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. O sea, el hombre murió no cuando pecó, el hombre murió cuando comió del fruto. Ahora, el propósito que tiene la fe es humillar al orgulloso hombre. En Génesis capítulo 3 versículo 5 dice: hay una conversación entre Satanás y Eva, y le dice Satanás a Eva: si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, ¿en qué se iba a parecer el hombre y la mujer a Dios? ¿Qué característica tendría que tener para parecerse a Dios? Sabiduría, conocer el bien y el mal. Dice más adelante, ahí en el mismo versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable por el sabor que tenía, por el color que tenía. No, era codiciable para alcanzar la sabiduría. La pregunta clave es: ¿para qué la mujer quería sabiduría? Tomó de su fruto, comió, le dio también a su marido, el cual comió así como ella. La pregunta clave es: ¿para qué la mujer quería sabiduría? Para llegar a ser igual a Dios. ¿Y ese consejo de quién vino? De Satanás. Ya ustedes ven ahí en el cuadro con letras en azul haciendo énfasis. Veamos lo que dice Isaías 14, 12 al 15. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres
hasta el Seol, a los lados del abismo. Este sentimiento de orgullo que hubo en Satanás, que lo llevó al abismo, sabía que era el mecanismo perfecto para que el hombre cayese. Y no vino a tentarlo con otra cosa, sino para que el hombre deseara ser igual a Dios. Ahora, cuando se llenó de orgullo el corazón del hombre, esto merecía un castigo, esto merecía una disciplina. Ahora, alguien me preguntó, ¿consideras que después de la caída el hombre mantuvo la facultad de creer? Yo no sé lo que usted piensa, pero vamos a ver que hoy aguardamos por fe la esperanza de vivir en el paraíso. Yo no sé cuánto lo espero. Amén. ¿Están viviendo en un paraíso hoy? No. Usted lo espera. Esperamos en ese paraíso vivir con Dios, pero esperamos vivir en el paraíso con Dios eternamente, o sea, disfrutando vida eterna. Estas son cosas que nosotros aguardamos por fe. Todo lo que usted me diga, no, es que yo espero que no va a tener más nunca hambre. Claro, si vas a estar en un paraíso. Creo que voy a ser feliz. Claro, si vas a estar en el paraíso. Yo voy a ver a Dios cara a cara. Claro, porque va a estar contigo. Ahora, todo esto es por fe. Ahora, cuando Dios hizo al hombre, ¿dónde lo puso, hermano? En la tierra. Pero en un lugar cualquiera, lo puso en el huerto del Edén. Y la tierra y el huerto del Edén era perfecto. Después la tierra vino a ser maldecida, pero la tierra era un paraíso, hermano. Ahora, ¿con quién vivía Dios? Dice la Escritura que había alguien que se paseaba por el huerto y conversaba con Adán, cara a cara. Luego, ¿qué puso Dios en el medio del huerto del Edén? Como para que no es que estaba en una esquina y tal vez no lo veía, no. Lo voy a colocar en el medio, dice Dios. Colocó el árbol de la vida. Cuando el hombre pecó, Dios le dijo al ángel, saca al hombre ahí, no sé cosa que coma del árbol de la vida y viva para siempre. Hermano, si somos objetivos, Dios puso al hombre en un paraíso, tenía plena comunión con él. Y además de eso tenía acceso a la vida eterna. La pregunta es, ¿el hombre tenía que esperar y creer en un paraíso? ¿El hombre tenía que creer y orar a Dios sin verlo? Como el que anda a tienta a ver dónde está Dios. No, hermano. Todo lo que nosotros aguardamos por fe, ya el hombre lo tenía. Lo único que el hombre fue desobediente y lo perdió. Por eso podemos decir que el propósito que tiene la fe, vivir por fe, es una medida disciplinaria, consecuencia de la altiva osadía del hombre de querer ser igual a Dios. El hombre de hoy continúa idéntico. Todos aquellos que usted le predique en la calle y no quieren recibir a Cristo como Salvador, es porque están consumidos por el orgullo. Ahora, ¿qué función cumple la fe? Dice una parábola en Mateo capítulo 13, versículo 44. Mas el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Hay una palabra clave, y es la palabra vende y la palabra compra. Hermano, en la mayoría de las parábolas que profirió el Señor Jesús están las verdades más profundas del reino de los cielos y lo que es el plan de salvación. Y aquí cuando se está hablando del tesoro, hermano, ¿hay algún tesoro más grande que la salvación que está contenida en Cristo Jesús? Podremos pensar que el tesoro es una casa. Ese tesoro es Jesucristo que nos dio la salvación. Ahora, sin embargo, Él mismo dice que había que vender para comprar. Ahora, si verificamos, el hombre no podía vender lo que tenía para comprar el tesoro, porque ese tesoro tiene un valor incalculable.
Sencillamente tenía que vender para comprar el campo. Y ese campo es el que le iba a conducir a tener el tesoro. ¿Me estoy explicando? Parece que no. Dice en Lucas capítulo 14, versículo 27, Marcos 8, 34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno, este sí es netamente condicional, no es voluntario, es condicional, no es un sí de afirmación, es un sí que emplea una condición 100% y dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome la cruz y sígame. En otras palabras, mi hermano, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a su propio orgullo y muera para que pueda seguir en pos de mí, porque si no, no puedes tener ese campo y luego tener ese tesoro que es regalado. Aleluya. Todavía nos falta una cita. Dice en Lucas 14, 27, dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hermano, llevar la cruz de Cristo es una decisión y una responsabilidad tuya y mía. Y es condicional. El que no la lleva no puede seguir a Cristo. Es una condición que está delante de nosotros. Y si no decimos sí a tomar la cruz, no podemos seguir a Cristo. Es una condición, por lo cual podemos decir que la función de la fe es humillarse. Es el precio de andar a tiendas por fe. Es el campo o condición que Dios exige como medio para recibir el regalo de Él. El orgullo fue el medio que Satanás utilizó para que el hombre desobedeciera. Hermano, el orgullo trajo la desobediencia, fue un mecanismo, fue un medio para que el hombre pecara. Pero ahora la fe, escuchen, la fe es el medio que Dios utiliza para que el hombre pueda recibir gratuitamente el regalo de la salvación. Esa condición que hablaba allí en la parábola del tesoro escondido, ese vende lo que tienes, vende lo que tienes, deshazte del orgullo y toma la cruz, cree, porque es por medio de la fe que nosotros recibimos la gracia inmerecida de Dios. Ahora, podemos ir resumiendo. La fe es una respuesta interna, nacida de la actitud humilde del hombre que, confrontado con su orgullo, se le ha ofrecido la oportunidad de recibir la propuesta externa de Dios. La fe es la respuesta interna del hombre, una respuesta sumisa, una respuesta de un hombre humillado a una propuesta externa, soberana de Dios. Si nos preguntamos, ¿la fe proviene del hombre o de Dios? Mira, mi hermano, la fe primeramente es la certeza. La certeza donde tiene que estar en tu corazón, pero es la certeza de lo que tú esperas y de quién estamos esperando. Tú no puedes creer, yo no puedo creer si Dios no ha ofrecido nada. Quiere decir que la fe no puede provenir solamente del hombre, porque tenemos que creer en lo que se nos promete. Pero ahora Dios ha prometido salvación para este mundo. Y sin embargo dice la Escritura que la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Quiere decir que la propuesta externa, soberana de Dios está ahí, pero muchos no la quieren recibir. Muchos serán llamados, pero pocos serán los escogidos. Hermano, tiene que haber una interacción entre la actitud interna del hombre, que es el que espera, es el que está completamente seguro, pero tiene que estar también la parte de Dios, que en su soberana voluntad no ha hecho una propuesta que viene de Él. Amén. Ahora, ¿qué es la fe? La respuesta interna del hombre
a la propuesta externa de Dios. ¿Qué propósito tiene la fe? Como medida disciplinaria, humillar al orgulloso hombre. El niño está haciendo sabotaje. Hasta el niño no tiene entrenado. Dice, ¿qué función cumple la fe? Es el medio que Dios utiliza como condición para poder recibir el regalo. Hermano, en pocas palabras, en un principio el hombre no tenía que creer, Dios se lo dio todo. Ahora, ¿cuál fue el enemigo? ¿Cuál fue el talón de Aquiles? ¿Qué fue lo que hizo que el hombre perdiera lo que Dios le regaló? Lo que el hombre no tenía que creer. No fue el orgullo. Entonces, hermano, la única salida que Dios nos ha dejado para poder volver a recibir lo que antes era de nosotros es lo contrario al orgullo, que es humillarnos, hermano. Y cuando estamos hablando de que tú tienes la capacidad para creer, no estamos hablando de una capacidad de la que tú tienes que enorgullecerte, porque no es gloria tuya. Sencillamente es una responsabilidad de que tienes que humillarte ante el Dios que te hizo. No estamos hablando de que, no, ahora yo sí soy un caballo, porque yo sí creí y la fe me la gané. O sea, perdón, la salvación me la gané creyendo. No, mi hermano, la fe sencillamente es una condición, pero la salvación es un regalo. Amén. Y bueno, hasta aquí el fin. Le regalo unos minutos al hermano de ellos. Un aplauso, hermano, un aplauso. Recuerdo, Pastor David, que no puedes usar nada de lo que el Padre ha puesto todavía. Tienes que poner solamente tu trabajo, tu documento. Y luego el que viene, así que no quiero. ¿Ok? ¿Estás listo? ¿Listo? Dios le bendiga. Amén. El origen de la fe, no voy a coger nada de lo que dijo él, pero tengo aquí una consideración que él dijo. Amén. Así que no la estoy tomando, creo que no es un pecado lo que voy a hacer ahora. Normalmente muchas personas sienten que la fe es la respuesta interna del hombre hacia algo externo, pero es el hombre quien responde. El principio de fe, vamos a verlo, dice en la palabra griega pistis, significa persuasión, credibilidad, moralmente convicción, verdad, religión o veracidad de Dios, de un maestro religioso, y específicamente confianza en Cristo para salvación. Luego dice otras cosas más, pero vamos a detenernos específicamente en el concepto de que es una persuasión y que es credibilidad. El hombre debe persuadirse de un agente externo. Evidentemente no se puede persuadir de algo interno, porque nada interno hay en el hombre caído que sea bueno. Propiamente la palabra del Señor enseña que el hombre está muerto en delirio continuo, dice la palabra del Señor, el mal. Y si nosotros vemos, por favor, dice un texto, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Este hombre natural que el apóstol Pablo está hablando es un hombre que está muerto en delitos y pecados, y es un hombre al que se le ha hablado y al que ha habido un agente externo que le ha presentado la palabra de Dios. Amado hermano, la Biblia enseña que la creación muestra la deidad y el poder de Dios. Los hombres no tienen excusa. Los hombres pueden tener conciencia de un Dios que es real. Pueden tener conciencia ciertamente de que hay un cielo y que hay un infierno. Pueden tener conciencia incluso de que son pecadores. Pero el hombre natural, dice la palabra del Señor, no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Dice un poquito más, porque no las puede entender, para él son locuras. El hombre natural está en un contraste al hombre que es espiritual. Y el hombre que es espiritual es el hombre que ha sido nacido por Dios. Es el hombre al que Dios ha
dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús está poniendo claramente quién es. Jesús está delante de personas y está diciendo, yo soy el pan de vida, el Mesías que ustedes estaban esperando. ¿Hay un agente externo, sí o no? Hay un agente externo. Jesús está predicando, Jesús está haciendo señales, Jesús está mostrando que realmente es el Mesías. Pero luego dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y luego Jesús dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Es importante que nosotros entendamos que venir a Cristo, Jesús está diciendo que es lo mismo que creer en Él. Ahora, entendamos que Jesús no quedó ahí en el mensaje. Él siguió diciendo que Él era el pan de vida. Él siguió diciendo que era necesario venir a Él. Pero en el versículo 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Como si eso fuera poco, Jesús vuelve a repetir en otro versículo, pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Estaban viendo? ¿Lo estaban viendo? Pero no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere, diga conmigo, dado del Padre. El venir a Cristo es un regalo que el Padre da. Venir a Cristo y creer en Cristo es lo mismo. En un principio, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Ahora bien, ciertamente la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero ¿quién puede recibir la palabra de Dios? ¿Todos creen? ¿Todos responden de la misma manera? Empecé con un texto que decía que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras. Sin embargo, aquí dice el apóstol Pablo, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén, amados hermanos. Primeramente quiero decirle que el contraste entre los que oyen y creen y los que oyen y no creen no está en la intervención humana, sino en la soberanía de Dios. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 18, versículo 27. Amén. Bueno, esto es algo que iba a decir. No recibimos la vida espiritual por nuestra fe, sino que recibimos la fe por la vida espiritual que hemos recibido por la gracia de Dios. Una persona que está muerta en delitos y pecados está tan afectada internamente por el pecado y está esa voluntad humana tan esclavizada al pecado y a sus deseos que jamás podrá ejercer fe en Dios. Les pregunto, ¿es la fe algo bueno? Amén. No lo veo convencido. Amén. Dice acá, y llegando él allá, fue de gran provecho a los, vamos a leerlo todos juntos, por la gracia habían creído. Escúchenme, ellos no creyeron y luego recibieron la gracia. No se recibe la gracia por la fe, se recibe la fe por la gracia. La fe es el don inmerecido de Dios, es el regalo, es el favor, amado hermano, inmerecido. Y siempre que traducimos la palabra gracia, traducimos el favor inmerecido, pero la palabra gracia tiene un sentido más profundo. Yadi significa influencia divina sobre el corazón del hombre que determina un estilo de vida. Puedes buscarlo en el Strong, puedes buscarlo en todos los diccionarios, y eso es lo que significa la palabra gracia. De manera que no solamente el favor inmerecido, sino que es la influencia de Dios que nos resucita, que cambia nuestro corazón y que nos lleva entonces a las obras de gracia, como son la fe, el arrepentimiento, el amor y muchas cosas más. Como dice Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Si, como algunos dicen, don aquí no se está refiriendo a la fe, yo tengo para después algo, amén, pero vamos a ir a la siguiente diapositiva, lo que dice, porque
también que padezcáis por Él. Pero es importante que nosotros resaltemos aquí, por eso lo puse en letras bien grandes, que el hecho de que nosotros podamos creer en Él no ha sido solamente, amado hermano, no es una respuesta interna del hombre, sino que ha sido por la gracia de Dios. Dios nos ha concedido que nosotros podamos creer. Ahora bien, cualquiera pudiera decir, esto es para todo el mundo, es la fe para todo el mundo. Yo le voy a decir, amado hermano, que el origen de la fe está en la elección de Dios. El origen de nuestra fe está propiamente y descansa sobre la soberanía de Dios. No es de todos la fe. Mira lo que dice 2 Tesalonicenses 3:2, porque no es de todos la fe. Y mira lo que dice Juan 10:25. Jesús le respondió, os lo he dicho, ¿y qué? Y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis. ¿Y por qué no creéis? Porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Jesús está diciendo que el hecho que el hombre pueda creer o no creer no depende del hombre, depende de la elección de Dios. En Juan capítulo 12, versículo 39, dice, por esto no podían creer. Está imposibilitado. Porque también Isaías dijo, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Se ha leído ese texto? Ahora, ¿por qué nosotros creemos? Bueno, nosotros creemos porque Dios abrió nuestros ojos, porque Dios cambió el corazón de piedra que nosotros teníamos y lo transformó en un corazón de carne, porque Dios, amado hermano, fue el que nos llevó a la vida eterna. Mira lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Hay un contraste bien grande entre los que creyeron y los que no creyeron. Los que no creyeron porque no eran de sus ovejas. Pero los que creyeron porque habían sido ordenados de antemano para la vida eterna. Y es importante hacer... Es importante hacer... Estoy corriendo con el divertido. Es importante hacer una aclaración. Primeramente, no recibimos la gracia por nuestra fe. Recibimos la fe por la gracia. No recibimos la vida espiritual por nuestra fe. Recibimos la fe porque Dios previamente nos dio vida. No tenemos fe porque nosotros escojamos tener fe. Tenemos fe porque Dios nos ha ordenado a la vida eterna. Amado hermano, aquí no dice que a los que creyeron Dios los ordenó para la vida eterna. Aquí lo que dice es que los que eran ordenados para la vida eterna, esos fueron los que creyeron. No se puede invertir, no hay manera de torcer este texto. Amén. Mira lo que dice Gálatas 5, versículo 22. Entre otras cosas dice, mas el fruto del Espíritu es, ¿usted sabe lo que es? Pero entre ellos es fe, porque estamos resaltando eso. Ahora bien, me detengo porque me da alegría que me queden 10 minutos. Usted no sabe cómo lo he repasado. Amén, escúcheme, miren esto. Jesús dijo, no me pasa todavía más. Jesús dijo que lo que es nacido de la carne, ¿qué cosa es? Lo que es nacido del Espíritu. ¿Qué nace de la carne? ¿Fe? ¿Puede de la carne nacer fe? Lo que nace de la carne es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, idolatría, enemistades, celos, contienda y todas estas cosas que los que practican no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, fe. La fe es algo que produce el Espíritu Santo previamente en nuestro corazón para que nosotros entonces podamos, amado hermano, escúcheme, Dios no nos ofertó la salvación, Dios no nos ofertó la gracia,
gracia. Dios nos salvó por gracia. Y es muy diferente. La Biblia no dice, bueno, Dios quiere que ustedes se salven. No, la Biblia dice, pero Dios nos salvó. Y es importante eso. Vamos un momento. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha nacido de nosotros, no, que ha sido dada una vez a los santos. Sigue Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme ¿qué? A la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Es importante eso. A ver, si la fe proviene de mí, yo puedo hacerla crecer, pero mira lo que dice Lucas capítulo 17, versículo 5. Y dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Ahora bien, Hebreos 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no llego a la misma conclusión del hermano. Bueno, sí. ¿Cuánto tiene certeza de lo que se espera? ¿Cuánto tiene convicción de lo que no se ve? El asunto es, ¿de dónde proviene esa certeza y de dónde proviene esa convicción? Pues bien, después de Hebreos, no me lo pase todavía, después de Hebreos capítulo 11, el Señor empieza a hablar de Abel, que tuvo gran fe, de Abraham, de Noé, de todos estos grandes hombres de Dios que tuvieron fe, y elogia la fe de ellos. Y se pudiera decir, bueno, esta fe, qué buenos eran estos hombres, tenían fe. Mas mira lo que dice el capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es importante que nosotros veamos estas dos palabras en el griego. La primera es arregos, que significa príncipe, significa jefe y se usa en varios contextos, pero también significa autor y originador. Creo que el debate, y es lo que me toca a mí defender, el texto, además de todo lo que le he puesto, el texto clave está aquí. ¿Por qué tuvieron fe Abraham, Noé, Abel? Porque Jesús es el originador de esa fe y es el teloiotes, que significa completador. Él la siembra, Él la hace crecer, Él la pone en nuestro corazón y Él la hace crecer. Esto no es algo en que nosotros seamos pioneros. Ha sido un debate a través de la historia. Martín Lutero, el padre de la Reforma, el hombre de la justificación por fe, decía: la justificación por fe, la justificación por la sola fe, depende de la sola gracia. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es don de Dios. Amén. No ven nada. Viene una persona y te dice, mira lo que dice ahí, tú dices, ah. Pero después viene otro y te dice, no, pero míralo de otro punto de vista. Ah. Entonces todo no es tan concluyente. ¿Me pueden prestar la...? ¿Me están hablando bien? Sí. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, solamente aquellos que han nacido de nuevo. Miren, hermano, para usted poder nacer de nuevo, tiene que creer. Es imposible que usted pueda nacer de nuevo sin creer. Así que evidentemente, por lo menos en mi caso, yo no veo que esto está respondiendo al tema de la fe. Amén. La otra diapositiva. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas
yo he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y al que me viene, no le echo fuera. De hecho, no dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿A quién le dio el Padre su Hijo? ¿Me escuchan? Al hombre. Amén. ¿Quién es el originador de ese plan? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. O sea, el Padre trae a las personas a Cristo mediante el sacrificio que Él ordenó que se hiciese. Pero vamos a leer ahora en el versículo 45 que está en el contexto. El hermano leyó ahorita que la fe viene por ¿dónde? Por el oír. Dice en el versículo 45: escrito está en los profetas. Estoy hablando Juan capítulo 6 versículo 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. ¿Quiénes van a ser enseñados? Todos, dice ahí. Todos. Perdón, yo hice una pregunta bíblica. No creo que se tengan que fajar con la Biblia. Dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre aprendió de Él y viene a mí. ¿Se entiende lo que estoy hablando? ¿Quién va a venir sencillamente a Jesús? Aquel que oyó al Padre. Dios nos enseña todo. Dios se ha revelado a todos. Ahora la pregunta es, ¿todos quieren oír a Dios? Solo aquellos que oyen a Dios van a venir a Cristo. La otra, por favor. La otra. No me dice mucho eso, la próxima. Él está poniendo y está debatiendo. Nadie de los aquí presentes tiene derecho para decir absolutamente nada. Esto es un debate entre dos pastores. Ellos están en su solo derecho. No hay nadie, no se le está permitido a nadie hacer ningún comentario. Por favor, todo lo demás está fuera de ellos. Cuando ellos acaben, alguien puede hacer las preguntas como dijimos al principio. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquellos que tienen la ideología de que la fe tiene que ser dada por Dios, uno de los pasajes que utilizan es este: porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto, la pregunta es, ¿qué cosa es esto? Ellos dicen que es la fe. Yo digo que esto, que es un don de Dios, es la gracia. Ahora, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Yo voy a leer el contexto de Efesios capítulo 2, versículo 8, comienza en el versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La pregunta sería, mi hermano, ¿la palabra muerte significa inconsciencia? Dice la Escritura, porque la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sencillamente, ¿qué es estar muerto? Estar excluido de la presencia y la gloria de Dios. Por eso dice en primera o segunda de Tesalonicenses 1:9, dice, y van a tener pena de eterna exclusión de la presencia del Señor. O sea, la muerte no es más
que está separado de la gloria de Dios, pero en ningún momento es inconsciencia, es estar inhabilitado. De hecho, en la parábola o en la enseñanza de Lázaro murió y estaba inconsciente. No, el rico que no fue al goce de la vida eterna estaba evidentemente en un lugar de condenación o precondenación, no sabíamos cómo decirle, pero estaba consciente el rico, ¿sí o no? Sí. Ahora, ya ahí no puede leer, ¿verdad? Bueno, lea usted la escritura si lo trajo. Dice: en lo cual anduviste en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. El tema de que se está hablando aquí es la fe o la salvación. Estoy hablando en el texto. ¿Se ha hablado en algún momento de la salvación? No, cuando nosotros estábamos muertos en nuestro delito y pecado, Él nos dio vida. Estábamos muertos y Él nos dio salvación. Porque por gracia soy salvo, y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, antes estábamos muertos, destituidos de la gloria de Dios, pero ahora nos dio vida. ¿Y qué representa esa vida? Que ahora nos sentó al lado de Cristo. Estamos sentados juntamente con Él. Antes estábamos destituidos de su gloria, pero ahora espiritualmente estamos en su gloria. Y esa es la vida, mi hermano. Dice en el versículo 7: para mostrar en los siglos venideros la abundancia de la riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice: porque por gracia soy salvo. Hermanos, ¿somos salvos por qué? Por gracia. Ahora, por medio, la fe es un medio, lo que estaba diciendo yo ahorita, es un medio que Dios utiliza, es una condición. Hermanos, no podemos borrar de la parábola del tesoro escondido el hecho de que el hombre encontró un campo y condicionalmente tuvo que vender. No es que él dijo: no, ya el campo es mío, Dios me lo dio. No. Tuvo que vender y tuvo que luego comprar. El que crea que porque el regalo de Dios es por gracia, piense que no hay condición, está embarcado, porque eso no es lo que enseña la Biblia. Ahora, dice, ya, bueno, por gracia nos salvó por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hermanos, si usted analiza el contexto, en ningún momento dice que Él nos dio la fe. Sin embargo, desde un principio nos está hablando constantemente en ese pasaje de que Dios nos dio la salvación. Yo tengo 10 minutos para que se acabe el tiro de luz. ¿Listo? Amén. Yo sí lo voy a meter el chivo. Vamos rápido. El oír y la fe. Decía el hermano que, bueno, es necesario oír, la fe viene pegada a oír. El texto, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es importante analizar que lo dice. La fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios, sino que el oír mismo, el mismo oír, el mismo acto de poder oír es por la palabra de Dios. Es importante que nosotros entendamos que el hombre, dice la palabra del Señor en 16:14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Si Dios no le abre el corazón de esta mujer jamás pudiera entender lo que
diciendo, hay una obra de Dios ahí. Y está claro lo que dice el texto. Vamos al próximo. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Dice Jesús. Dice, porque no podéis escuchar mi palabra. Sigue. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Ahora mira lo que dice. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Con relación a Efesios capítulo 2, versículo 8. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Mi hermano decía, ahora sí puedo recurrir a la palabra de mi hermano. Mi hermano decía que aquí, en este texto, no se está refiriendo a la fe, sino a la gracia. Bueno, porque tiene el pasaje completo aquí, ¿lo ven? Bueno, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hicimos un exégesis del texto. Primeramente es interesante que a través de toda la historia han habido muchos hombres que han creído lo mismo que decía mi hermano Bismarck. O sea, les voy a mencionar, a lo mejor algunos conocen a estos hombres, pero por ejemplo, Morgan Pelagio creía lo mismo que dijo mi hermano Bismarck. Jacobo Arminio creía de la misma forma que creía mi hermano Bismarck con relación a este texto, y muchos más. Guardianos, por ejemplo, creen también esto. Eso es para aplicar propiamente que la fe es del hombre. Pues bien, vamos a hacer un exégesis. La buena noticia es que mi hermano y yo estudiamos en la misma aula del griego, así que estábamos ahí, así que no hay problema. Primeramente dice, pues es don de Dios. Y esto no de vosotros. Él decía, ¿esto a qué se refiere? Y decía, bueno, esto se está refiriendo a la gracia. Hay un pronombre demostrativo, acusativo, singular aquí. Y antes de este pronombre hay una conjunción que es kai. ¿Recuerdan lo que significa kai? Y aún también. Eso es lo que significa kai. Pablo habla 3 veces de la resurrección espiritual. Habla en 2 ocasiones de la gracia que recibimos de parte del Señor. Habla de que estamos sentados en los lugares celestiales. Y luego dice, nuevamente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Una sola vez menciona la fe. Y luego que menciona la fe está kai, que es, y aún también, esto es un don de Dios. Pero no tenían poder para pasar de aquí a allá. Ahí está, la Biblia lo dice. Está en el versículo 26 de Lucas capítulo 16. Ninguno puede pasar de aquí para allá, ni de allá para acá. Por eso es que la palabra del Señor dice que es el Padre el quien nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. La otra anotación con relación al nacimiento de nuevo. Nacer de nuevo porque tenemos fe. Pues amado hermano, Juan capítulo 3, así no lo tengo en diapositiva, pero Juan capítulo 3, rápido, ahora que me quedan 5 minutos, ya rápido. Juan capítulo 3. Os es necesario nacer de nuevo. Nicodemo viene a donde está Jesús, y respondiendo Jesús en el versículo 3 le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De manera, yo no sé si logras entenderlo, porque a mí también me lo enseñaron, hay que tener fe y pedirle a Dios que nos ayude a nacer de nuevo. Pero amado hermano, si uno está muerto, no ha nacido de nuevo, está en la carne, no puede ver el reino de Dios. Para poder ver el reino de Dios es necesario primero nacer de nuevo. ¿Cómo es esto? Tengo que entrar al vientre de mi madre. No, Nicodemo, eso es una obra del Espíritu Santo de Dios. No es una obra del hombre, es el Espíritu Santo quien nos hace a nosotros nacer de nuevo. En el libro de Ezequiel, de Jeremías, también habla acerca de esto, que nosotros estábamos así en esta condición y viene Dios, lava nuestro corazón con agua limpia y cambia el corazón
y pone entonces un corazón de carne para poder creer a Dios. ¿Es una condición la fe para ser salvo? Sí, es una condición. ¿Es una demanda de Dios que nosotros tengamos fe? Sí, es una demanda de Dios que nosotros tengamos fe, pero también Dios demanda que nosotros tengamos amor. Y la palabra del Señor dice, nosotros no podemos decir que le amamos a Él primero. Él nos amó a nosotros primero. Si nosotros le amamos a Él, es porque Él nos amó primero. Si nosotros tenemos fe en Él, es porque Él ha puesto esa fe en nuestro corazón. Y también recurre entonces a la soberanía, porque entonces Dios inculpa a aquellos que no tienen fe. Bueno, amado hermano, le dejo de tarea Romanos capítulo 9, y ahí entra todo completito. ¿Por qué Dios inculpa? Dirá el vaso de barro a quien lo formó, ¿por qué me hiciste así? Entonces, amado hermano, yo concluyo, afirmo, estoy completamente convencido, consciente de que la fe es un don de Dios. Lo otro, ya para terminar, nada tiene que ver el orgullo con la incredulidad. Y estoy resaltando esto, el hermano decía, no, porque el orgullo, la fe, no. Amado hermano, la incredulidad es un pecado. Que todos penden de la misma línea del orgullo. Oh, está bien. Pero Jesús llevó en la cruz del Calvario no solamente nuestro orgullo, sino también nuestra incredulidad. Él llevó nuestra muerte, el castigo que nosotros debíamos llevar. Y lo hizo todo. La obra del Señor Jesús es completa. Y de cuanto a que el hombre, ¿cómo puede ese hombre querer venir a Cristo cuando Jesús mismo dijo, ninguno de ustedes quiere venir a mí para que yo les dé vida? No queríamos. Ninguno puede venir a mí si no lo fuera dado por el Padre. Ahí dice Filipenses capítulo 2, que Dios es el que en nosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios me bendiga. Toma el video. Quiero que vean. Y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, escuchen, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, Él le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Si no creemos, si no lo recibimos, Él no nos va a dar la oportunidad o la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora,
realmente yo no quisiera que esto se viera como un conflicto, porque somos hijos de Dios, amamos a Dios, y no hay duda de que aunque tengamos diferencia de criterio, Él cree en Dios, Él cree en el Señor Jesucristo, Él cree en el Espíritu Santo, todo al igual que yo y todos ustedes. Ahora, realmente no hay tiempo para abordar todo lo que se debiera, pero quisiera recordarle en primer lugar una pequeña historia de Jeroboam. Dice que Dios le envió un profeta y dice que este profeta tenía un mensaje para Jeroboam y dice que en medio de la palabra que él dio se pudo ver la mano de Dios, se pudo ver el respaldo de Dios. Pero entonces dice que el rey le dijo: mira, no te vayas, yo te invito para que comas y bebas conmigo. Y él le dijo: no, porque el Señor me dijo que después que le diera la palabra ni volviese por el mismo camino y que no comiese ni bebiese con nadie. Pero ya cuando él salió, un profeta viejo mandó un emisario, mandó a uno de sus hijos para que lo hiciese venir. Y cuando llegó a la casa, le invitó a comer y a beber, y él le dijo lo mismo que le había dicho el rey. El hecho es que el profeta viejo le dijo: mira, yo soy profeta antes que tú, y dice el Señor que comas y bebas conmigo. El profeta, en obediencia, hizo así, y comió y bebió, y de momento vino de verdad palabra de Jehová, y le dijo: por cuanto desobedeciste, no llegarás a tu casa. Dice que por el camino se encontró con un león, el león lo devoró, pero no se lo comió, ni a él ni a burro, evidencia de que no tenía hambre. Y cuando vinieron gente que encontraron a este hombre, el león estaba al lado del hombre muerto y del burro. Amén. Ahora, usted dice: ¿qué tiene que ver esto con la fe? Mírenme, este hombre cumplió con su ministerio, sin embargo no cumplió con el verdadero mensaje o el mandato de Dios. El ministerio de él era administrarle al rey. Ahora, el mandamiento particular y específico fue para su propia vida. Y esto es lo que nos sucede hoy en día. Somos ministros del Evangelio, estamos predicando, tenemos un ministerio eficaz, fructífero. Sin embargo, lo lastimoso de esto es que el mandamiento particular y específico, que no tiene que ver con el ministerio, es: y en esto conocerán todos que son mis discípulos, en el amor que tienen los unos con los otros. Por eso quisiera leer, para terminar, lo que nos dice Gálatas a partir del versículo, Gálatas capítulo 5, a partir del versículo 13, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino para serviros por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os consuméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Hermano, no podemos, bajo ninguna circunstancia, no importa la diferencia que hay entre criterio. Amén. No nos podemos morder, al contrario, aunque haya diferencia entre el pastor Diego y yo, hay una amistad de años, y créanme que nos amamos muchísimo. Amén. Ahora, dice, esto lo estoy dando como testimonio para que todos sigamos el ejemplo. Pero tú, ¿por qué juzgas al hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque Cristo está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir, no poner tropiezo u ocasión de caer a algún hermano. Amén. Que Dios le bendiga. 5 minutos, empezó. Insistimos que somos amigos, y nos amamos mucho. Bueno, los 5 minutos que me quedan, ciertamente es para tocar algo más bien histórico.
decía al principio y corriendo los 10 minutos, bueno, esto no es algo, no somos los pioneros en esto. Creo, Bismal, que esto no va a afectar nuestro amor ni nuestra comunión. El texto de las Escrituras, veo que aquí están dando clase de hermenéutica. Hay un principio bíblico, o un principio hermenéutico, de la hermenéutica más bien, es que la Biblia es su propio intérprete. O sea, ahora nosotros vemos un texto y lo vemos desde puntos diferentes, lo vemos desde una manera diferente. Y yo digo, bueno, esto es lo que yo pienso de este texto, tú dices, bueno, esto es lo que yo creo de este texto, y evidentemente uno de los dos tiene que estar equivocado, o los dos estamos equivocados, pero no pueden estas dos opiniones que son tan opuestas estar de acuerdo, evidentemente. O tú estás equivocado, o yo estoy equivocado, y ciertamente cualquiera de los dos que esté equivocado está en un problema con Dios. Y eso es lo que nosotros sí somos, creo que, celosos con relación a esto. Por eso hemos estado escudriñando las Escrituras. Yo he estado orando por estos días. Desde el primer día, el día primero estamos orando, 18 días llevo orando por esto. Y ciertamente le he pedido al Señor que esto sea de bendición. Como yo sé que mi hermano cree y está plenamente convencido de lo que cree con relación a esto, él está orando, Señor, convénzalo, convénzalo. Y yo estaba orando al Señor, Señor, permite que pueda también entender la verdad y convencerlo. Así que cada uno está orando al Señor, pero hemos expuesto las Escrituras y decía el pastor Mario, esto no es para confundir ciertamente. El gran problema de todo este debate ha sido cómo vemos la caída. ¿Cuánto afectó al hombre la caída? ¿Lo afectó totalmente o lo afectó parcialmente? Es algo histórico. 2000 años de iglesia con dos opiniones diferentes con relación a esto. Ahora, es muy bueno que en las Escrituras nosotros podamos ver la realidad de lo que es la gracia. Yo me aferro a que nada podía ser. Yo no quería a Dios. No podía. Y mi fe, como la de todo el mundo, no es verdadera fe. Decía, no tenemos tiempo para hablar todo, porque tenía tantas cosas realmente. No toda la fe salvadora. Y creo que de la fe que hemos estado hablando es de una fe salvadora. Una fe real, porque hay una fe falsa. Ciertamente la hay. Amén. Pregúntele a las personas que tienen fe en todos los ídolos, para que usted vea que le van a decir, yo creo en Dios, igual que tú. Amén. Así que el objetivo, creo, es que veamos la caída tal y como es. Y les exhorto, amado hermano, a que estudien cuánto afecta la caída al ser humano. Y de ahí va a depender todo lo demás. Un hombre caído no puede, no quiere, no tiene la utilidad, jamás podrá ir a donde está el Señor. Yo creo que si hoy usted está aquí, ha sido por la gracia y por la misericordia de Dios. Ha sido porque Dios te ha hecho que puedas creer. Te ha concedido no solamente que creáis, sino también que padezcáis por causa de Él. Yo quiero orar, porque la palabra del Señor dice que un día los ministros, los ministerios estarán hasta que todos lleguemos a la unidad de fe. No hay dos. Una fe. Ahora, básicamente doctrinal, un bautismo, un solo Dios. Yo quisiera orar, porque sé que mucha gente está yendo a las Escrituras. Lo que estamos haciendo hoy es un milagro de Dios. Lo creo. En la armonía en que lo estamos haciendo. Así que oremos al Señor, porque muchas personas necesitan volver a las Escrituras. Amén. Terminé antes de que sonara el hablo menos que Bismarck. O hablo más rápido que Bismarck. No creo que hable menos, creo que hablo más rápido. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Dios mío, por tu misericordia. Gracias por este tiempo. Bendícenos en todas las demás cosas, Señor, que hemos de hacer, Padre, en esta noche. Ayúdanos, Señor, a tener, Señor, confianza siempre. Aumenta nuestra fe. Ayuda a que nuestra fe sea sólida sobre tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.
de abrir si alguien tiene preguntas, pero no quiero abusar del tiempo de los hermanos que tienen que tomar transporte, así que vamos a hacer algo. ¿Hay algunos que tengan preguntas? Bueno, eso. Va rápido. Bueno, ahí mismo. ¿Da el micrófono ahí? A ver, son dos, ¿puedo hacerle preguntas? Dale, sí. Jerusalén, que mata a los profetas hebreos que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina sus polluelos debajo de tus alas, y no quisiste? Amén. También en Juan capítulo 5, versículo 40, Jesús le dice a los discípulos: y no queréis venir a mí. O sea, está hablando de los judíos, está hablando de los fariseos, y dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. En el caso de Jerusalén, es un contexto en el cual también tenemos muy poco tiempo para poder compartir. Pero Jesús viene hablando acerca del reino de Dios, la gran confusión que tenían ellos con relación a lo que era el reino de Dios. Tenía una idea de que vendría alguien a reinar de una manera humana dentro, ustedes saben, esperaban a Cristo como un rey humano. Ciertamente, cuando Jesús empieza a hablar las parábolas y empieza a enseñar realmente lo que es el reino de Dios, Jesús asume a la soberanía de Dios. Y Jesús dice: mira, estas cosas yo las hablo por parábolas, para que oyendo no oigan, y para que viendo no vean. Luego en el capítulo 11 Jesús ora y le dice al Padre: Padre, yo te alabo, porque tú escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a estos mis pequeños. Jesús está hablando de una soberanía en la elección de Dios. Ciertamente cuando Jesús está llorando sobre Jerusalén y está diciendo: cuántas veces quise reunirlo, pienso que no está hablando en contexto de salvación, propiamente no lo está hablando. O sea, está hablando en otro tipo de contexto, mas no hay tiempo para poderlo entender completamente. Pero si Dios pone el querer y el hacer por su buena voluntad, eso lo hace Dios. Eso no nos exime a nosotros de nuestra responsabilidad humana. A veces los que creen en las doctrinas de la gracia o son nuevos en la doctrina de la gracia dicen o piensan que el hombre no es responsable. Sí somos responsables por lo que tenemos. Por eso el apóstol Pablo dice que una vez que tenemos la palabra del Señor y que hemos sido ciertamente en nuestra mente regenerados, nosotros tenemos, una vez vivo, la habilidad de comprender y comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. De manera que Dios va a demandarnos a nosotros, sí nos va a demandar. A cada uno, a Dios le va a demandar por lo que le ha dado, evidentemente. Y al que más se le da, más agradece, pero también Dios va a pasar cuenta, y eso lo tenemos que tener. ¿Sobre qué estamos edificando? Me parece que el contexto es un poco más amplio. Hablando acerca de la elección, que se tomó punto de la elección, el cristiano generalmente tiene por costumbre orar por las almas perdidas. Sin embargo, por ejemplo, pongo esto una exposición para hacer entender la pregunta que hago. Sí. Yo, por ejemplo, me pongo a orar fervientemente con la mayor fe del mundo por un grupo de personas, porque quiero que se salven. Y yo oro por ellos, me arrodillo, me busco, pero si no fueron elegidos, por mucho que yo me arrodillo, por mucho que busque, no van a ser salvos. ¿Es correcto eso? ¿Es correcto? Sí. ¿De qué vale entonces todo eso? El plan y el decreto de Dios eterno lo conoce Dios. Yo no sé quiénes somos elegidos. Jesús nos dio un mandato: ir y predicar el evangelio a toda criatura. O sea, realmente el evangelio debe ser predicado a todo el mundo. Ahora, hay que entender que el evangelio tiene dos directrices. Una es salvación. Ciertamente dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 2 que a algunos el evangelio es olor de vida y a otros es olor de muerte. Con relación a orar, ¿qué debemos hacer? Pedirle al Señor. Al final todo está en el decreto de Dios. Tú le pides al Señor que te guarde y Dios te guarda, pero todo está en el decreto eterno de Dios. Dice el apóstol Pablo cuando llega al límite de que no entiende, en el capítulo 11 dice: oh, insondables son tus caminos, cuán grandes son, cuán inexplicables son. Realmente el hombre no lo puede decir. Si no te satisface mi respuesta, yo realmente acudo a la soberanía de Dios. Es ahí donde voy a ir, a la soberanía de Dios, donde nosotros hay respuesta en la soberanía de Dios. ¿Más bien? Voy a hacer la pregunta, quiero decir algo.
no hay un ser vivo que pueda ir en contra de su propia naturaleza. Imposible que el león pueda comer alimento diferente, o sea, hierba, porque en su naturaleza él va a comer carne. La oveja, imposible que pueda comer carne sino hierba. No hay un solo ser creado que pueda hacer algo en contra de su propia naturaleza. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo es posible que un ser caído, sumido en la naturaleza caída en el cual está el hombre pecador, pueda hacer algo en contra de su naturaleza, en este caso, en el ser? Lo que usted dijo en el principio es 100% correcto. Nadie puede ir en contra de su naturaleza. Ahora, es necesario que entendamos en qué consiste la naturaleza caída del hombre. Demi hizo alusión a un versículo que está en Romanos capítulo 11. Lo que está arriba dice, creo que es Romanos capítulo 11, versículo 32. Si no es de 32, está por ahí. Dice que Dios sujetó a todos en desobediencia. O sea, esa naturaleza caída que nosotros vemos, que nos conduce a pecar, esa naturaleza caída no la puso Satanás, porque no tiene la potestad. El único que ha sujetado a toda la creación en vanidad por su propia voluntad, dice Romanos capítulo 8, a partir del versículo 20 en adelante, el único que ha sujetado toda la creación en vanidad y el único que ha sujetado a todos en desobediencia es el Señor. En un principio, Dios no hizo el hombre así. Aun cuando el hombre estaba con su naturaleza original y no había caído, el hombre quiso ser igual a Dios, y eso fue una cuestión de orgullo. No estaba yendo en contra de su naturaleza, porque su naturaleza no estaba corrompida todavía. O sea, lo que quiero decir es que él no se enorgulleció porque era propio de su naturaleza. Eso es una cosa independiente. Lo que es enorgullecerse y humillarse no corresponde a nuestra naturaleza. El mismo Pablo, que era un hombre regenerado, un hombre que había nacido de nuevo, él mismo decía: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El bien que quiero hacer no puedo hacerlo, y el mal que no quiero hacer es el que hago. Amén. Ahora, este hombre regenerado está vivificado por causa de la justicia de Cristo, pero nuestro cuerpo todavía está clamando junto con toda la creación, esperando el ser redimido. Entonces, mi hermano, cuando decimos que la única condición que Dios exige para que una persona pueda recibir la salvación no es que haga buenas obras, porque para eso tendría que ir en contra de dicha naturaleza, que es una naturaleza de pecado. Pero eso no quiere decir de ningún modo que este hombre no pueda humillarse. De hecho, el hermano citaba en la respuesta que le daba a Renzo, de que gracias Señor, te alabo, me regocijo, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y aquí las revelaste a los niños. Ahora, ¿ustedes creen que se estaba refiriendo a ese niño? No, Jesús dijo: el que no se vuelve como un niño no entrará en el reino de los cielos. Y créanme, mi hermano, que un niño tiene una naturaleza tan pecaminosa como la de cualquier adulto. Pídale agua a un niño que le guste, que se está comiendo, y te va a decir no, porque un niño es tan egoísta como un adulto. Lo único que nosotros respondemos y ellos no. Amén. Entonces, ¿qué es lo que estaba viendo Dios en un niño? Que nosotros también tenemos que imitar: el ser humilde como ellos, y en el momento que sea necesario, bajar la cabeza. Amén. Algo que, aunque cualquiera de nosotros que tenemos una naturaleza caída, creo que sí podemos responder y decir sí al llamado de Cristo. Amén. Esa es mi respuesta. La naturaleza pecaminosa no tiene nada que ver con enorgullecerse o humillarse, porque el hombre, cuando estaba hecho en toda santidad, con una imagen incorruptible en ese momento, el hombre decidió enorgullecerse, y el hombre corrompido puede humillarse. ¿Satisfecho? Amén. ¿Alguien más tiene alguna pregunta?
usted estaba mencionando el versículo en Juan que dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, a los que le recibieron él le dio la potestad de ser hijo de Dios. Usted mostró como que a las personas que como tal le recibieron, Dios le dio esta potestad de ser hijo de Dios, pero más abajo dice que los que le recibieron no son engendrados de carne ni de voluntad de carne ni de sangre. Es decir, dice más abajo que estos son engendrados de Dios. Por lo tanto, la razón por la cual alguien puede recibir a Cristo es porque somos engendrados de Dios específicamente. Y entonces no veo por qué, no tengo duda por qué usted lo utilizó para decir a los suyos. Realmente es a los suyos vino y los suyos no le recibieron, nadie le recibió. La razón por la que alguien puede recibir es porque es un engendrado de Dios, es lo que dice el versículo. A ver, quiero que me esclarezca a usted como... O sea, a ver, es lo que creo, quiero ver lo que usted... Es lo que creo. No estamos para poner nuestra posición aquí. Que se explique bien esa parte. Ajá, esa parte que me explique bien. Que no se entendió. O sea, déjame ver, es lo que está asumiendo que como dejaste de decir la otra parte, en la otra parte está la respuesta, que es lo contrario que tú dices. Ya, por ejemplo, vamos a responder esta pregunta. En ninguna parte de la Biblia se le da al hombre la prerrogativa de hacerse nacer a sí mismo. Sin embargo, ¿en cuántas ocasiones usted ve que la Escritura sí le manda a morir? ¿Se entiende lo que digo? No hay muchos lugares donde la Biblia sí manda a que nosotros muramos. Miren, hermano, a los suyos vino, ahí se está refiriendo a los israelitas, pero ahora a los gentiles, a los suyos vino. Miren, si a los suyos vino y no le recibieron y no creyeron, fue porque ni aún con la teoría que está defendiendo el pastor Demi, si no lo recibieron, es porque él no le dio la fe. Estoy asumiendo la postura del pastor Demi. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Ahora, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a todos. Esto es condicionalmente, nuevamente, condicionalmente, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, él le da la potestad de ser hechos. Fíjense, nosotros tenemos la responsabilidad tan solamente de recibir. Ahora, luego cuando nosotros recibimos a Jesús, cuando nosotros recibimos la palabra, cuando nosotros recibimos la semilla, entonces es que Él comienza a dar vida. Por eso Cristo dijo, si el grano de trigo no cae en tierra, condicionalmente de nuevo, no puede dar fruto. Oh necio, lo que no muere antes no puede ser vivificado. En ningún momento yo hice alusión a que los que nacían, que ser engendrados, que era por nosotros. Ahí la Biblia lo dice, no lo digo yo, más a los que les recibieron, los que creen. Esa es nuestra responsabilidad. Ahora, nosotros somos engendrados por la palabra. ¿Qué yo voy a recibir si no la palabra? Amén. Lo único que yo puedo recibir es la palabra que me engendra y produce un nacimiento. El pastor Demi estaba utilizando el pasaje, más el fruto del Espíritu es, entre otras cosas, fe. Hermano, para que haya fruto tiene que haber un papá y una mamá. En este caso, nosotros somos los que somos engendrados. En tu comunión con el Espíritu Santo es que se va a concebir el fruto en tu vida. Ahora, tú sencillamente tienes que tener comunión con el Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios es el que va a producir el fruto en cada uno de nosotros. Amén. Esto es de Dios nada más, pero sí hay condición constantemente. Muere, recibe, cree. La Biblia está llena de llamados a creer. La Biblia está llena de llamados a morir. Amén. Y después la otra obra la hace Dios. ¿Alguien más? Mire, de todas maneras, aquí arriba van a estar los dos PowerPoint. Los que deseen seguir, el tiempo ha sido bueno, yo considero que ha sido bueno.
Esas son las dos posiciones. El pastor Demi dijo que nosotros teníamos criterios diferentes y que evidentemente o uno o el otro o ambos estábamos equivocados. Yo soy del criterio y estoy plenamente consciente que yo no contengo toda la verdad y dudo que alguien la tenga, no importa cuántos años de historia le preceden. Creo que cuando él estaba hablando de una fe, de un bautismo, de un Señor, pienso que a pesar de que tengamos criterios diferentes, no deja de ser una sola fe. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Mi pregunta es, ¿en qué momento usted fue salvo? ¿En qué momento fui salvo? Bueno, Jesús constantemente enseñaba las verdades del reino, poniendo como ejemplo las cosas naturales que nosotros muy bien conocemos. ¿Estoy en lo correcto o no? ¿Sí o no? Sí. Ya. Cuando se habla del nuevo nacimiento, para que una mujer pueda dar a luz, una mujer tiene que ser embarazada, tiene que haber un engendramiento en ella, tiene que ser fecundada con una sustancia. Ahí comienza un proceso de gestación y luego de este proceso de gestación viene el nacimiento. Ahora, en la parábola del sembrador, Jesús dijo que el sembrador era el que sembraba la palabra. ¿Así? Ahora, esta semilla representaba la palabra. La palabra semilla y semen, que todos conocemos aquí, proviene de la misma raíz. Quiere decir que esa palabra, que es como el semen que está inoculando el óvulo de la mujer, después que nosotros recibimos esa palabra que nos fecunda, comienza un periodo de gestación. Por eso es que en Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas los que le recibieron, los que creen en su nombre, se le da la potestad. Potestad es un derecho, no quiere decir que ya nacieron. Creemos, o sea, le recibimos, creemos y Él nos da una potestad, porque a partir de ese momento, las que son madres, cuando están hablando con el bebé que está en su barriga, no le dicen: oh, Felo, que tú eres. ¿Le hablan como Felo? No, le hablan como su bebé. Aunque no haya nacido, ese es su hijo. Y créanme, mi hermano, hay cosas que no puedo explicar. Estoy diciendo somero, estoy tratando de responder técnicamente sin hablar de versículos bíblicos, pero creo firmemente que en el momento, no es que hice la oración de fe, en el momento que recibí la palabra, ahí Dios comenzó a obrar en mi vida. Y luego, en un momento dado, ocurrió lo que es el nuevo nacimiento. Yo creo que nosotros recibimos la palabra, y en el momento que recibimos la palabra es porque comenzamos a morir. Y luego que comenzamos a morir, Él se encarga de darnos vida. Amén. Entonces, pastor, permiso. Entonces considera que fue salvo en el momento que Dios lo llamó y usted creyó en el Señor, aceptó al Señor. Te voy a decir técnicamente. A partir del momento que yo recibí a Cristo, reitero, no estoy hablando de la oración de fe, porque muchos hacemos la oración de fe y estamos repitiendo como papagayos y no tenemos conciencia de lo que estamos diciendo. Yo estoy diciendo, cuando recibimos la palabra, que yo decido someterme a ella y que ella va a ser mi regla de fe y conducta. Es lo que estoy hablando, para que no haya equivocación. Ahora, después que yo recibí la palabra, a partir de ese momento ya hay vida, porque ¿quién duda que una mujer que está embarazada, ese feto que está ahí, no tiene vida, no tiene identidad, no ha nacido, pero tiene vida eterna? Yo creo que una persona que ha recibido la palabra como su regla de fe y conducta, ya esa persona en ella contiene vida eterna. Pero como dice en 1 Juan capítulo 3, hay algunos que no aman a sus hermanos, fíjense que lo están llamando hermanos, pero dice que no tienen vida eterna permanente en ellos. Amén. Tengo vida eterna cuando ya lo recibí. Ahora esa vida eterna no es permanente, porque créanme, no creo, no soy arminiano,
hay puntos en el capitalismo con los que no concuerdo, pero sí concuerdo en la perseverancia de los santos, porque como bien decía el hermano, cuando uno tiene una naturaleza, el caballo no puede caminar en dos patas para siempre. Él en el circo hace su numerito, es recompensado y se va. Como lo mismo, un pecador viene, se vista de cristiano, pero al otro día va a seguir pecando. Entonces, cuando en nosotros ocurre lo que es el verdadero nacimiento, para atrás y para coger impulso. Amén. Pero respondí tu pregunta, por lo menos desde mi punto de vista. Me parece que no ha sido muy conciso en la respuesta, porque yo creí 21 años como usted, y le digo con el mayor amor del mundo, le hago esta pregunta, ¿no? Porque uno de los textos que me ayudó mucho fue 2 de Timoteo 1:9, cuando dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito que había en Dios. Es decir, porque fui salva, Dios me llamó. Y pude responder precisamente porque fui una de esas ovejas por las que Cristo murió. Baluarte de la verdad. Un ministerio sin ánimo de lucro, para difundir la sana doctrina, según nos ha llegado por la revelación de Dios que nos fue dada a través de los santos profetas y apóstoles del Señor Jesucristo, contenida en los 66 libros de la Biblia, que conforman las santas escrituras, las cuales son la única, toda suficiente, segura e infalible regla del conocimiento, fe y obediencia salvadoras. Nuestro ministerio pone a su disposición este material con el objetivo de que usted pueda discernir entre las dos posturas clásicas con respecto a la fe. Muchas veces nos preguntamos de dónde proviene la fe, si es de Dios, si es del hombre, si es un don de Dios o si el hombre puede orar en sí mismo fe y creerle a Dios y fiarse de su creador. Este debate tuvo lugar en la iglesia evangélica Getsemaní, ubicada en la localidad de Cuajay, en la cual 2 pastores de dicha denominación se dieron encuentro para debatir si la fe proviene de Dios o proviene del hombre. Ahora, no queremos que se quede en el aire. Esta doctrina expuesta por el pastor Demi es lo que consideramos como la doctrina clásica del cristianismo. Es decir, creemos en esto porque es la interpretación que a través de los años los grandes hombres de Dios han tenido. Es decir, sería algo muy arrogante, sería un acto muy arrogante negar casi 2000 años de historia por una interpretación privada de las escrituras. Es decir, muchas personas piensan que pueden darse el lujo de decir: yo interpreto la Biblia de esta manera o yo la interpreto de aquella manera. La Biblia no es de interpretación privada, y aunque no creemos como cree la Iglesia Católica, la doctrina del magisterio infalible de la Iglesia, nosotros sí creemos que estos hombres han sido guiados por el mismo Espíritu Santo hacia esta verdad, y que no hay nada que en oración, estudio diligente de las Escrituras, Dios no le revela a sus escogidos. Nuestra opinión, y lo decimos con todo el peso histórico que lleva, es de que la fe definitiva y absolutamente proviene de Dios, para que el hombre no se pueda jactar ni gloriar en su presencia.